Buenos días, mi nombre es Jaroslav Mach. Soy ingeniero agrícola y me ocupo del desarrollo de los productos Energen. He preparado para ustedes unas palabras sobre cómo trabajamos con nuestros productos en la vid. Ya muchos años realizamos experimentos en Lanzarote, así que incluí una imagen temáticamente con los hoyos en la Argelia. También habrá varias menciones de Lanzarote y los resultados de experimentos que hemos hecho en sus viñedos. Nuestra empresa siempre intenta combinar el proceso de venta de productos con la respectiva consultoría sobre ellos. Consideramos que este es un modelo importante tanto en el campo como a través del boletín, correos electrónicos y vídeos. Nos comunicamos directamente con los clientes y podemos ofrecerles una metodología hecha a medida de sus condiciones. Actualmente estamos realizando experimentos relativamente extensos en el extranjero y en algunos lugares el comercio ya está en marcha. Uno de los clientes que compra nuestros productos es, por ejemplo, Moët Chandon en Francia. En Alemania, en la región vinícola de Mosela y Bad Kreuznach, tenemos extensos experimentos en Georgia y, por supuesto, en la ya mencionada isla de Lanzarote. En Eslovaquia, Serbia y Croacia también. Hay muchas regiones, pero estas son las principales donde hacemos experimentos en la vid. La gama de nuestros productos para agricultura convencional corresponde en gran parte a la fase de crecimiento de la vid. Cabe señalar que en algunas regiones el inicio de la vegetación se asocia con suficiente humedad y la suma de calor, pero en algunas regiones cálidas las altas temperaturas pueden ser limitantes y también puede haber escasez de agua. Y hay otros lugares al contrario donde hay suficiente humedad, pero las temperaturas son bajas y pueden limitar el crecimiento, y el crecimiento activo se puede iniciar solo después de la igualación. Cuando las plantas entran en crecimiento activo al comienzo de la vegetación, lo primero que se empieza a regenerar son las raíces. En las puntas de las raíces comienza la producción de citoquininas que viajan a la parte área de la planta, activan la fisión celular y despiertan las yemas al crecimiento activo. Las yemas, a medida que comienzan a crecer como tallos, comienzan a producir auxinas que viajan de vuelta a las raíces y a su vez restauran y fortalecen la formación de raíces. La dirección donde fluye la mayor parte de las auxinas en los tallos en crecimiento activo es la misma donde se dirige también la mayoría de los nutrientes. Es lógico que cuando más ricas sean las raíces, más capaces son de absorber los nutrientes y la humedad y mantener así un mayor nivel de rendimiento. En las etapas iniciales del crecimiento es conveniente utilizar el producto Energen Fulhum Plus porque tiene muy buen efecto en la formación de las raíces, ayuda al trabajo con nitrógeno, también afecta levemente la retención de agua en la planta y observamos excelentes resultados incluso al remojar plántulas de vid en una solución de 1% de Fulhum durante 24 horas antes de plantar o también cuando se aplica después de plantar. Es ideal para aumentar el porcentaje de enraizamiento de las plantas recién plantadas. Esto funciona muy bien, como siempre, con las sustancias húmicas que tienen un excelente efecto cuando están bien aplicadas.
Cuando llega el periodo principal de crecimiento de la vid, debemos cuidar que ese periodo siempre debe estar asociado con una nutrición de calidad a través de la hoja o extraradicular. Esto es muy importante, no solo para la estimulación y nutrición para reserva. Durante ese periodo, los tallos fuertes producen grandes cantidades de auxinas que viajan hacia abajo y apoyan masivamente el crecimiento de las raíces, pero también inducen que a esa misma dirección de donde vienen las auxinas fluirá la mayoría de los nutrientes. La planta manda más nutrición al lugar de crecimiento más vigoroso. Por supuesto, el aparato de la hoja y el tamaño de la parte aérea están relacionados con la parte subterránea. Eso está todo conectado. También está relacionado con la capacidad de la planta de mantener su nivel de rendimiento. Esta foto en la presentación es de Moravia, en el sur de la República Checa, que es la región de vinos. Estuve conduciendo con un enólogo local y este me dijo, vamos a detenernos aquí y mirar un poco. Fue en el 9º mes, cuando la vegetación estaba entrando en la fase final. Me dijo, en esta viña podemos observar dos situaciones en la misma variedad. El desequilibrio del suelo, pero lo que es mucho más visible, hay que decir que el viñedo pertenecía a varios propietarios, es en qué parte se llevó a cabo la nutrición foliar, extraradicular y estimulación de calidad. Ahí se prolonga la vegetación ligeramente y las plantas permanecen más verdes hasta la formación del rendimiento final. Proporcionan asimilados y energía a las uvas y luego se van a dormir naturalmente. Es muy importante cuidar también de esta fase de la vegetación. En la fase principal del crecimiento de los tallos se usa Energen Cleanstorm, que tiene un efecto muy fuerte para elevar el umbral de resistencia a las enfermedades fúngicas. También afecta la capacidad de la planta para soportar muy bien las fluctuaciones de temperatura, porque estos son los momentos muy desafiantes para la planta. Y si les ayudamos a hacer frente a las bruscas fluctuaciones de temperatura, las plantas lo agradecerán de un punto de vista fisiológico. También tiene un efecto estimulante, apoya la formación de semillas y frutos, pero también afecta la producción de azúcar, sustancias aromáticas y extractos. Tiene una capacidad muy dominante para influir en la salud de la planta. El siguiente periodo, el periodo de crecimiento de la fruta, tiene varios momentos. Es importante darse cuenta de que si una planta tiene raíces débiles y una excesiva cantidad de tallos, la planta se va a debilitar, se van a reducir los granos de la uva, se va a reducir el rendimiento en la vendimia y el aprovechamiento del mosto. Y por supuesto también la calidad. ¿Y qué sucede en el periodo de postfloración? Lo que sucede es lo siguiente. Después de la polinización, las semillas comienzan a producir auxinas, pero en mucha mayor medida de la que lo producían los brotes en crecimiento. Y en ese momento empiezan a arrastrar hacia sí los asimilados de las raíces. Para priorizar a que los órganos generativos, las uvas, estén provistos de nutrición. Esta fase es muy importante porque podemos ayudar a los granos aplicando productos que afectan positivamente su crecimiento, contenido de azúcares y extractos. Ahí se usaría también Energen Fructus, que podemos usar desde cuando el grano de uva tiene un tamaño de 3 a 5 milímetros, es un tamaño de un guisante.
También el producto trabaja con las raíces, aumenta el tamaño de las bayas, afecta dramáticamente el crecimiento de la masa, aumenta la proporción de azúcares y extractos. Luego funciona para retener agua en la planta, un poco igual como CleanStorm. Luego disponemos de productos registrados para cultivo ecológico, algo que ahora se usa mucho, por ejemplo, en los experimentos en Lanzarote. He estado en Lanzarote recientemente, así que hablaré sobre estos experimentos específicamente luego. El primer producto es Energen Algan. Es un producto a base de algas y tenemos buenas razones para usar el tipo de algas que usamos. Es relativamente universal, trabaja con las raíces, aumenta la producción de azúcares y sustancias extractivas en la vid. También se puede utilizar en la plantación de nuevos viñedos para remojar las raíces. Tiene un alto efecto en la retención de agua en la planta. También afecta a las sustancias ricas en energía. Es un producto muy versátil, se puede utilizar tanto en plantas jóvenes como en la fase principal de crecimiento, donde influimos el incremento de rendimiento y calidad. CleanStorm es un producto que complementa muy bien el algan en la vid. SE significa que está registrado para la agricultura ecológica y aquí hemos eliminado las sustancias que no pertenecen a la ecología. A diferencia del CleanStorm convencional, no trabaja con nitrógeno, pero tiene un efecto mucho mayor para el bienestar y la salud de la planta. Hay inducción de sustancias para resistencia a enfermedades fúngicas. El efecto es realmente alto. Produce un incremento en el tamaño de las frutas, se puede combinar con algan y también afecta positivamente a los azúcares y extractos. Los dos productos son bastante universales. En cuanto a las metodologías de uso de los productos Energen, están a su disposición en la página web. Para cada territorio con que trabajamos, las preparamos aparte y a medida y están a disposición en nuestra representación en cada país individual. Las metodologías tienen un desarrollo interesante. Cuando empezamos con la vid, hemos pensado que intentaremos mantener el coste bajo para los viticultores y solo probaremos con 3 aplicaciones. Eso era al comienzo de la vegetación Fulhum, luego CleanStorm para promover el crecimiento y finalmente Fructus para ayudar al contenido de azúcar y los extractos. Pero más tarde hemos cambiado la metodología debido a los comentarios de los propios clientes que nos dijeron, no, aplicaremos Fulhum 2 veces. Alternamos CleanStorm con Fructus y al final se hacen entre todos 6 aplicaciones y siguieron modificando. Dijeron, esta variedad sufre más de enfermedades, entonces le damos más CleanStorm. Esta tiene problemas con azúcares, así que subimos la aplicación de Fructus. Esta variedad, como por ejemplo la Chardonnay, para no hablar siempre genérico, tiene un gran crecimiento natural, entonces por lo que no tenemos que usar el Fulhum porque tiene raíces abundantes naturalmente. Entonces las metodologías empezaron a cambiar según las variedades y las regiones. Primero en Moravia y Eslovaquia y luego las otras regiones. Compartían sus experiencias y luego cuando hemos llegado a Alemania, ahí los enólogos le empezaron a dar de 10 a 12 aplicaciones y se hacen su propia metodología según lo que les conviene. Nos dicen que el precio está bien, tomando en consideración lo que los productos aportan al estado de la vegetación. Rendimiento, calidad, salud. Esto funciona muy bien. El coste está completamente justificado. Estas cantidades de aplicaciones me sorprendían al principio, pero los clientes están satisfechos. Los productos no contienen nada dañino.
A veces sucede que cuando se aplica demasiado en algún cultivo, por ejemplo en trigo, puede suceder que alteramos la vegetación de forma indeseada, pero con la vid siempre se reacciona muy bien a dosis y concentraciones más altas. Los clientes lo empezaron a usar así ellos mismos. Intentamos empezar relativamente con bajas dosis, porque temía que mayor intensidad le saldría muy costosa al agricultor, pero al final las plantas lo devuelven con grandes reservas. Los propios clientes modifican nuestras metodologías, las usan de acuerdo con sus experiencias y necesidades. Ejemplos de aplicaciones en la práctica. Un efecto muy interesante es el rejuvenecimiento fisiológico de viñedos viejos. Los viñedos viejos no están en crecimiento activo principalmente porque ya tienen las raíces reducidas. En ese caso, cuando se empieza a usar todo el sistema, sobre todo con Energen Fulhum, se regenerará el crecimiento de las raíces. Y cuando se regenera el crecimiento de la raíz, comienza gradualmente el primer, segundo, tercer año suceder todo lo que pasa en la primavera. La planta formará raíces más fuertes, lo que reforzará la parte aérea y se empiezan a formar raíces aún más fuertes. Pero esto debe ir acompañado de una buena nutrición para evitar la formación de madera débil. Eso está conectado. Otro uso es en la regeneración después de daños mecánicos o químicos. Cualquier estimulación será beneficiosa para una planta dañada y siempre en combinación con nutrición y también, por ejemplo, con tratamiento de sustancias ricas en energía, pero eso lo trataremos en otro momento. También es importante poner más énfasis en la formación de raíces en variedades de crecimiento débil, para apoyar la producción de la masa verde en combinación con una nutrición extraradicular, porque las variedades de crecimiento débil, como por ejemplo Pinot Gris, en otros países lo llaman también Pinot Grigio. Esta es una variedad con un crecimiento más débil y se beneficiará mucho si le ayudamos a formar raíces más fuertes. Por el contrario, por ejemplo, Chardonnay no lo necesita. Chardonnay más bien necesita ayuda con la creación de azúcares y sustancias aromáticas. Algunas variedades de tinto se beneficiarán si les ayudamos con la proporción del contenido de ácidos. Variedades como Blue Portugal o en España el Listán Negro son variedades que no tienen ácidos tan altos y no tienen buenas proporciones en los ácidos. Y al subir los ácidos, estas ganan más chispa, el vino gana más chispa y en combinación con sustancias aromáticas, fenólicas y azúcares, llega a haber un resultado muy agradable. Finalmente, el apoyo a los azúcares y sustancias extractivas. Siempre hay algunas variedades, por ejemplo el Grünweltliner, una variedad regional checo-austríaca, que es una variedad que le gusta o que puede tener ganancias excelentes para formar rendimiento, pero a veces tiene problemas con los azúcares y las sustancias aromáticas. Variedades como esta se benefician muchísimo con las aplicaciones de fructus repetidamente en el verano cuando se forman los frutos. Una pregunta habitual de los enólogos es: ¿cuándo es la última vez que tenemos que aplicar? No son sustancias nocivas, por lo que se puede aplicar antes de la vendimia, pero para que el tratamiento tenga sentido, lo mejor es hacer la última aplicación 3 a 4 semanas antes de vendimiar, para que el tratamiento sea económico y la planta tenga tiempo de trabajar con él en campo y beneficiarse de sus efectos en el ámbito de extractos y azúcares. Cuando observamos el apoyo a la creación de azúcares y sustancias extractivas, eso está conectado. Los ácidos y los azúcares se forman juntos. Luego, en algún momento, los azúcares van a subir y los ácidos se metabolizan, incluso en azúcares. Es importante tener en cuenta que en diferentes regiones hay diferentes prioridades. Por ejemplo, cuando estuve en Alemania,
con los enólogos en la región de Mosela, donde hay muchos viñedos. Estuvimos visitando el 9º mes, en septiembre, y estuvimos probando uvas. Y les dije, este tinto se puede vendimiar antes de 10 días, ya tiene los ácidos altos y buenos azúcares. Eso era porque lo comparaba con las regiones que yo conozco, principalmente con Moravia y el este de Europa. Y me dijeron, no pasa nada, nosotros le agregamos los ácidos luego. Entonces me di cuenta de que puede ser diferente de lo que estaba acostumbrado y que para ellos eran importantes las sustancias fenólicas, aromáticas, los azúcares, y los ácidos los ajustan luego. Por el contrario, Moravia, Austria, Eslovaquia y el este de esos países se concentran en sus azúcares y en los ácidos. En el momento cuando los azúcares ya están altos y los ácidos aún también, cuando hay un equilibrio natural, entonces se vendimia. Estas son las prioridades regionales y así me he dado cuenta que algunos viticultores en Europa Occidental no estaban muy impresionados cuando les dije que subiríamos los azúcares y las sustancias aromáticas. Me dijeron, sí, eso también se hará. Ahora lo entiendo, pero antes no lo tenía claro. Están más interesados, por ejemplo, en mejorar la salud de las plantas. Aquí tengo algunas diapositivas. La primera es con František Dostoupil de Velké Pavlovice en Moravia, quien hizo extensos experimentos en la variedad Neuburg. Esta variedad tuvo bastantes problemas de salud y nosotros logramos recuperarla, y ahora en Moravia están extendiendo sus plantaciones de esta variedad. Aunque no hemos llegado a eliminar las causas, pudimos mejorar la salud de las plantas a un nivel que el problema dejó de ser un problema. Esta foto en particular estamos plantando Chardonnay y Pinot Gris, donde ha remojado las raíces. La otra foto es del señor Vašíček de Vinium en Moravia, quien también remoja las raíces antes de plantar. Luego Bodega Staňkovi, también de Moravia, con la variedad Sylvan. La señora Staňková quiso erradicar esa variedad porque no le prosperaba, pero después empezó a trabajar con nosotros, y en la foto ya se puede ver cómo estas plantas están ahora, realmente bellas. Y en la última foto, Pep Beneš en Hustopeče, Moravia. Con él hemos regenerado variedades antiguas de muchos años y les hemos devuelto a una buena condición. Este año volvimos a visitar a nuestros amigos y colaboradores en Lanzarote. Antes de nada, me gustaría ver un vídeo de la antigua bodega El Grifo. A vlastně na úvod bych se chtěl podívat do videa ze starobylého vinařství El Grifo. Dobrý den, jsme na bodeze El Grifo a stojím tady s enologem Rodriguem Alonzem, aby jsme si řekli několik slov v podstatě o jejich bodeze a o našich přípravcích. Buenos días, estamos aquí en la bodega El Grifo en Lanzarote. Estamos con el enólogo Jorge Rodrigo Alonso y vamos a hablar un poco sobre los experimentos con nuestros productos. Já bych jenom na úvod řekl, že vlastně ty pokusy tady děláme vlastně s panem kolegou poprvé a že v tomto okamžiku odebíráme vzorky na měření paměťových látek, sucha, na měření energie v rostlinách. To si všechno změříme v Praze. Ahora con Jorge es la primera vez que está trabajando el ingeniero Maj, y ahora mismo estamos recogiendo muestras para medir los niveles de energía y los registros de memoria de sequía, A
samozřejmě se tam teď měří aktuální cukernatost, ale to ještě není tak důležitý ve vztahu k tomu, jak to dopadne na konci. Y también se está controlando un poco los azúcares, pero esto no es tan importante en esta fase como será en la fase final antes de la vendimia. A já jsem chtěl pana kolegu poprosit, jestli by vlastně řekl ještě několik slov, že o našich přípravcích, myslím, že nemá smysl hovořit, ale aby řekl několik slov o El Grifu, protože je to renomovaná záležitost a myslím si, že to zaslouží několik slov pro veřejnost. Y Jorge, el ingeniero Mach, te quisiera pedir el favor de que hables un poco sobre la bodega, ya que sobre los productos en esta fase aún no hay resultados. Bueno, pues primero encantado de tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, pues la bodega del Grifo data de 1775, es la bodega más antigua de Canarias y una de las 10 más antiguas de España. A nejdřív ze všeho chci poděkovat i inženýru Machovi, že ho má tady a že s ním spolupracuje. Je mu potěšením. A taky chci říct o vlastně vinařství El Grifo, že je to vinařství z roku 1775. Je to nejstarší vinařství na ostrově a jedna z 10 nejstarších v celém Španělsku. Ale nejstarší vinařství z nejmodernější technologií. Pero la bodega más antigua, pero con la tecnología más moderna, ¿verdad? Sí. Bueno, la bodega hoy en día, bueno, pues nos hemos intentado de actualizar mucho en lo que es I+D y bueno, prueba de ello son las instalaciones de las que ahora mismo somos capaces de fabricar nuestros vinos y con la que queremos ir poco a poco mejorando todavía más si cabe en la elaboración de los vinos de Lanzarote. Ano, je to jedna z nejstarších, ale oni investují hodně do moderního zařízení a teďko se může vidět, jak v té špičkové technologii, kterou mají, ale budou ten úmysl je do ní ještě investovat dál, a aby mohli dělat dobrý vína. Včera jsme pili s Kamilem Krausem jejich víno z El Grifa, bylo to Arte, od A se jmenovalo. Ariana. A je tam vidět rukopis mladého člověka. Ayer estaba el ingeniero Mach con Camil Kraus, estaban bebiendo con la cena una botella de Ariana y se nota el manuscrito, la firma de una persona joven. Bueno, a mí siempre me recuerdan que es la bodega más antigua de Canarias y uno de los enólogos más jóvenes o técnicos más jóvenes que hay actualmente trabajando para ella. Je to pravda, že se vždycky tady připomíná, že v jednom z nejstarších vinařství pracuje jeden z nejmladších enologů, který tady pracují. A on dělal vlastně i, myslím, že bakalářskou nebo diplomovou práci taky na fyziologii a měření fotosyntézy, podobně to, co dělá Kamil, že jo? Tú también trabajaste en tus estudios en la fotosíntesis, ¿no? Sí, yo hice un proyecto sobre el alistán negro, precisamente, en donde estudiamos sobre todo fotosíntesis, ¿vale? Bueno, fotosíntesis y potenciales de base para ver estrés hídrico en planta. A to, co dělal ve svojí koneční práci, na čem studoval Jorge, je vlastně fotosyntéza a potom je to dělal to na červeném víně. A potom taky vlastně efekty hydrického stresu. Super. Takže vlastně se tady obloukem vrací s náma k tomu, kde už vlastně jako student začínal. Entonces ahora estás como un poco con los experimentos regresando a donde lo que tú estudiaste como estudiante. Sí. Claro, al final creo que el campo en Lanzarote todavía necesita muchísimo estudio y bueno, prueba de ello es estas pequeñas pruebitas que estamos haciendo pues, con profesores o con gente importante para ir poco a poco poniendo piedras en el camino para que el campo cada vez sea más rentable.
Ano, je strašně důležitý prostě všechny ten výzkum a tyhle ty malé informace nebo velké informace, které se dostávají do práce na poli. A strašně důležitá spolupráce s vědci a s profesionály z jiných míst, protože tím pádem se dávají základní kameny k tomu, aby se vědělo víc a dělalo líp. Já, než jsem začal spolupracovat s Kamilem Krausem, tak v podstatě byly věci, které jsem viděl. Ale teď najednou dostávám informace zevnitř těch rostlin a vlastně najednou víme 10krát víc, než jsme viděli předtím a 10krát rychleji. Cuando el ingeniero Mach empezó a venir aquí sin Camil, sin el otro fisiólogo, él simplemente podía ver los resultados a mera vista, ¿no? Pero ahora con los análisis que pueden hacer, no solo que pueden verlo, pero también pueden ver lo que está pasando dentro de la hoja y tienen 10 veces más información. Takže moc krát děkujeme za jeho čas. Divákům se omlouváme, jsme v technologii, takže za to občasné vyrušení a budeme se těšit příště. Muchas gracias, Jorge, por tu atención y tu tiempo. A los que están asistiendo a este video, disculpas, estamos en tecnología y estamos en una bodega que trabaja y les contaremos más en el próximo video, la próxima vez cuando pasamos aquí en otoño. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Moc krát děkuji všem a až na příští shledání. La próxima bodega que hemos visitado es La Jeria, donde históricamente hemos realizado experimentos. Cuando estuvimos en Lanzarote pasamos para saludar al enólogo Alejandro Felipe Besay. Dobrý den, jsme na bodeze La Jeria. Já děkuji Carmen Portela a Ernest, že nás filmuje a jsme tady s Alejandro Muñez. Sí. Buenos días, estamos aquí en la bodega La Jeria. Agradecimiento a Carmen Portela por el vídeo y estamos aquí con Alejandro Muñez. Muñez. My už sem jezdíme roky a spolupracujeme roky. Máme tady teď pokusy, Kamil Kraus vzadu vyhodnocuje. Nosotros venimos aquí a muchos años, estamos llevando los experimentos aquí a un tiempo. Ahora en este momento Kamil Kraus está en las viñas haciendo mediciones. A já mám na Alejandra takový dotaz, protože už spolupracujeme několik let, dělal tady x pokusů. Jaké je vlastně, co nejvíc překvapilo, řekněme, na účincích těch přípravků a co tam je pro něj nejzajímavější třeba komerčně? Y yo tengo aquí una pregunta para Alejandro, ya que trabajamos bastante años juntos y él tiene experiencia con los productos. Alejandro, ¿cuál fue tu impresión o la cosa sorprendente en los productos Energen y cuáles serían tus comentarios sobre su efecto comercial? La verdad que los productos se nota pues que la planta se fortalece, se ve más vida, se ve un poquito más de crecimiento también y como que la planta se potencia energéticamente y está más energética, ¿no? Dobře, co vidíme na těch ošetřených rostlinách, že jsou víc vitální, že mají víc energie a že jsou prostě silnější, celkově silnější, jsou posílený. A komerčně to pro ně je zajímavý, nebo to mě taky zajímá i ten jeho úhel pohledu jako vlastně spotřebitele běžného. Y puedes ver como del punto de vista de un consumidor si esto para ustedes repercute de alguna manera, es interesante de alguna manera. Para mí es interesante porque el clima es muy duro en Lanzarote. El viento es muy potente y daña mucho lo que es la planta, la seca, la rompe, le hace mucho daño. Y los productos, pues Energen se ve que le da un poquito más de vitalidad a la planta y ella para poder seguir pues creciendo de una manera un poco más sana, aparte de las olas de calor fuertes que la queman también y la frenan, ¿no? Entonces un poquito de estimulación
a la planta para su crecimiento. Aha. Tady na Lanzarote je hodně tvrdý podnebí a co se stane, že je tady hodně větru, který vysouší a který taky jako ničí nebo ničí ty rostliny. A co se děje, že ty produkty, ty ošetřené rostliny, že mají víc rezistence, že jsou silnější a že dokážou líp čelit těmhletěm i třeba vlnům horka a tak, které se tady dějou. Takže pro ně to je zajímavý. My si právě v těch pokusech, Kamil jsem říkal, že odebírá vzorky, tak budeme měřit ty paměťové látky sucha, ošetřený a neošetřený variantě a plus kolik je tam látek, který mají vlastně ještě energetickou povahu. Ahora lo que ha explicado Camil está haciendo mediciones porque van a medir las materias de memoria de sequedad, sustancias de memoria de sequedad. A energeticky bohaté látky, které vlastně by měly nejvíc zafungovat vlastně ve vztahu k tvorbě výnosu potom. Y también las sustancias relacionadas a la energía de la planta que luego tienen que afectar la productividad el rendimiento de la vid. Takže Alejandrovi poděkuju za jeho čas a moc krát děkuju, že jsme se zase viděli. Alejandro, el ingeniero Mach, le quisiera agradecer por tu tiempo y está muy contento de haberte visto de nuevo. Yo también, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos con los productos y bueno, y gracias de que siempre viene a visitarnos y a alegrarnos los días. Alejandro ti taky moc děkuje ti, říká, že je velice spokojený s produkty Energen a taky ti děkuje, že jsi přišel se na něj zase podívat a trochu mu zpříjemnit den. Děkuju a uvidíme se, asi přijdu zase na podzim. Muchas gracias y nos vemos en otoño. Nuestra última visita fue a la bodega La Grieta de Ricardo Socas y desde aquí quisiera mandar un saludo a todos los amigos enólogos de Lanzarote. Hemos visitado la producción de Ricardo y hablamos sobre la experiencia con nuestra cooperación de muchos años. Dobrý den, jsme v bodeze La Grieta s panem majitelem Ricardem Socasem a překládáme Carmen Portela. A já bych se chtěl na úvod zeptat Ricarda, že už u nás používá naše přípravky Energen několik let. Co ho tam nejvíc překvapilo a co je tam pro něj komerčně nejzajímavější? Buenos días, estamos aquí en la bodega La Grieta con el propietario Ricardo Socas. Ricardo ya ha trabajado con los productos Energen varios años y lo que el ingeniero Mach le quisiera preguntar a Ricardo es cuáles son sus experiencias con los productos, qué es lo que le llamó la atención y qué es para él comercialmente más interesante en estos productos. Bueno, sinceramente el producto funciona muy bien, es muy fácil y cómodo de aplicar porque son en fases que no tenemos tanto problema, ¿no? Se camina bastante bien. Los cambios se notan porque son abismales. Yo conozco de hace años cómo lo hacía, cómo se hace ahora y es verdad que todo ha cambiado. Y la verdad que las dos son bastante pequeñitas, los costes son muy pocos, no es nada caro ni nada excesivo, es algo, yo diría que de lo más barato que se puede encontrar en el mercado. Y las plantas están espectaculares y bonitas. Año tras año las cosechas las sigue manteniendo iguales. Haya frío, haya calor, llueva o no llueva, me las mantiene siempre. Yo estoy encantado con su producto. Ricardo odpovídá, že na těch produktech se mu hodně líbí to, že je to velice lehký to použití, to používání. Navíc se používá strašně malinko pokryje velkou plochu, takže vlastně ty náklady jsou minimální a přes to, že je takhle lehký a vlastně má takhle malý náklady,
tak jeho efekt, který on vidí na jeho rostlinách, je abysmální a dodává mu to rovnoměrnou produkci, velice dobrou produkci rok za rokem. Takže on je velice spokojený s těmito produkty a koupil by je znova. Chtěl jsem se ještě zeptat, řekněme, z hlediska zdravotního stavu, ovlivnění kvality, byly tam rozdíly třeba v prvních letech a potom, jak třeba to používal postupně ty další roky, jestli se to projevovalo třeba významnějc, nebo jestli už v těch prvních letech to bylo takhle hodně silný. El ingeniero más quiere saber si en el aspecto de la salud de la vid, si has visto cambios ya desde el primer año o si tardó un poco para ver los cambios. Los cambios en la planta se notan siempre, yo los empecé a notar en el segundo año. Es verdad que el primer año como que no había mucha diferencia, pero el segundo año sí. Y a partir del segundo año, los vinos que produce las propias vid, por ejemplo, el listán negro no es tan herbáceo, es más suave, más aterciopelado. La planta es más elegante, la hoja es más gorda, se la ve como más sana. En cuanto al blanco, le pasa lo mismo también a las malvasías. Los vinos son más suavecitos, no son tan herbáceos, no son tan, digamos, duros, son más suaves, más relajados. Y las plantas funcionan súper bien porque le ves el comportamiento. El entrenudo siempre tiene más o menos la misma distancia, no hay alargamiento, lo veo todo como más homogéneo. Vlastně ten první rok tam nebylo až tak vidět takový velký rozdíl, ale ty velký rozdíly začaly být patrný od druhého roku. On říká, že na jeho červených vínech je vidět dokonce i na těch, nejenom úkolní stavu zdravotního rostliny, kde je vidět zlepšení zdravotního stavu rostliny, ale i vlastně na těch výsledných vínech. Jo, že červený nemají v sobě tolik trávin, se říká, jako trávy, že jsou elegantnější, že jsou jemnější, nejsou tak tvrdý, jo, třeba ten listán. A to stejné i na bílejch, že je tam, jsou to jako cítí tam víc elegantní vína, víc dodělaný vína a zatímco ty rostliny samy o sobě je vidět, že ty listy jsou tmavší, že jsou silnější a že vlastně ten rozdíl mezi očkama, ta vzdálenost mezi očkama je stejně velká, že nevyrůstá přes příliš, je to všechno vyrovnaný, ano. Moc krát děkujeme i za ochutnání vín, které jsou vynikající. Já mám pocit, že Ricardo absolvoval stejnou školu jako Harry Potter. dice el ingeniero Mas que muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por la degustación de estos excelentes vinos que de verdad que son maravillosos y que se ve que tal vez has ido al mismo colegio que Harry Potter. Sí. Děkuju Kamilovi Krausovi České zemědělské univerzity, že se tady ujal funkce kameramana a samozřejmě v terénu i člověka, který rozumí vínu daleko víc než já. Y muchas gracias al ingeniero Camil Kraus por hacer este video y por aconsejar en campo con sus conocimientos que son superiores. Muy bien, muchas gracias. Děkuji moc. Como pueden ver, estamos activos también en el extranjero. Ahora mismo no tenemos disponibles otros vídeos de extranjero, pero gradualmente también grabaremos unos en otras localidades. Estamos cargando toda esta información en nuestro canal de YouTube Energen CZ. Cuando acceden al menú hay una sección para enólogos. Tenemos vídeos de enólogos checos con subtítulos en inglés. Siempre es importante para nosotros llegar a personas que realmente disponen del conocimiento y comparar el uso de nuestros productos en combinación con la tecnología utilizada por el enólogo.
Y me despido temáticamente con una foto de Lanzarote junto a una cepa de aproximadamente unos 300 años. Les deseo un buen día.